Dios. Así que hoy vamos a hacer un paréntesis en nuestra serie de Gálatas para que antes de que podamos seguir aclaremos un segundo concepto importante que es lo que llamamos la ley. El día de hoy yo les voy a enseñar en primer lugar qué es la ley según la Biblia, la ley de Dios según la Biblia, y luego les voy a enseñar para qué nos fue dada la ley según la Biblia. Y la meta es que al final de la enseñanza de hoy, nunca más tú dudes acerca de la importancia de los 10 mandamientos y sepas cómo los puedes usar para beneficio tuyo y de los que te rodean. ¿Están listos? Muy bien, entonces vamos a empezar aclarando qué dice la Biblia, más bien, qué significa la Biblia cuando usa la palabra ley, o ley de Dios o ley de Moisés. ¿Están listos? Vamos a empezar aclarando la pregunta, ¿qué es la ley? Cuando tú estudias la palabra ley en la Biblia, tienes que tener mucha atención al contexto, es decir, al pasaje donde estás estudiando cada vez que se usa esta palabra, porque se puede usar hasta de 7 maneras diferentes. Es como si yo te presentara una especie de telescopio. ¿Se han fijado que los telescopios son una serie de lentes, uno adentro de otro? Que dependiendo así qué tan lejos quieras ver, pues lo contraes o lo expandes. Entonces, la palabra ley la voy a explicar a la luz de la Biblia desde el lente más grande que incluye los otros lentes hasta el último que es el corazón de todo el asunto. ¿Están listos? Tres usos de la ley son generales, 3 usos de la ley son especiales y hay un uso final que voy a explicar, obviamente, cuando haya aclarado los otros 6. Empecemos conociendo los 3 usos generales del término ley. El primer lente del telescopio. Número 1. En la Biblia la palabra ley se usa como un sinónimo de la palabra de Dios toda la escritura. De hecho, la palabra ley en el idioma hebreo es Torah. Cuando usted oiga ese nombre que digan la Torah, significa literalmente la enseñanza. La palabra Torah en hebreo significa enseñanza. Pero normalmente se la tradujo en las Biblias en español como la ley. Así que a veces que la palabra ley, tú la vas a leer y en realidad se está refiriendo a toda la escritura. ¿Me doy a entender? Como en el Salmo 119, versículo 18, donde dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿De qué está hablando ahí el salmista? Es una oración que él hace diciéndole a Dios, abre mis ojos, pero no estos, porque tú puedes abrir estos ojos, no necesitas la ayuda de Dios. Lo que necesitas la ayuda de Dios es para que abra los ojos del corazón. ¿Entienden? Los ojos del entendimiento espiritual. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, de tu Torah, de tu enseñanza, de tu palabra. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de ley, a veces en ciertos pasajes se refiere a cualquier escritura de Dios, ¿me entienden? Toda la escritura. Entonces ahí está el primer y gran lente. Ahora, segundo uso general de la palabra ley, segundo lente. De entre todos los libros que tiene la Biblia, que son 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, hay veces que en la Biblia se le usa el término ley para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, que también se les conoce como Pentateuco. Porque pente significa 5 y teuco significa rollo. Los 5 rollos que escribió el profeta Moisés. A veces se le llama ahí la ley de Moisés. ¿Entienden? El Señor Jesús camino a Emaús, ya resucitado, se le aparece a 2 de sus discípulos que iban muy atribulados porque habían matado al Señor y ellos no sabían que ya había resucitado. El Señor Jesús estaba encubierto, no sabían ellos que era Jesús. Y ellos decían... Jesús les pregunta, ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen, es que mataron a Jesús, varón profeta, poderoso en palabra. ¿Eres el único extranjero que no sabe de estas cosas? Y el Señor Jesús les sigue la corriente y Él les dice, qué lentos son ustedes para entender todo lo que dicen Moisés, la ley, los profetas y los escritos acerca de que el Mesías habría de padecer. Entonces, cuando Jesús hace esa mención de esos 3 conceptos, la ley de Moisés, los profetas y los escritos, usó las 3 grandes divisiones que usaban los judíos para hablar del Antiguo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento de nuestras Biblias
era dividido en 3 secciones por ellos, que era la ley de Moisés, los escritos, que eran los libros de los salmos y los libros poéticos, y los profetas, que son lo que llamamos nosotros los libros proféticos. Entonces, en este sentido, la ley se refiere a los 5 primeros libros de Moisés. ¿Está claro? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, a veces la ley es toda la Biblia, a veces la ley es los primeros 5 libros de la Biblia. Segundo lente, tercer lente, estiremos la explicación. El tercer y general uso de la palabra ley en la Biblia se refiere a, dentro de esos 5 libros de la Biblia, todos los mandamientos que Dios dio dentro de esos 5 libros de la Biblia, a esos mandamientos se les llama a veces la ley de Moisés. ¿Me entienden? Ya no a todo el libro, a todo el Pentateuco, sino específicamente a las órdenes. Y alguien se tomó el cuidado de contar cuántos mandatos hay en esos 5 libros y contaron 613 mandamientos. ¿Tú creías que nada más eran 10? Malas noticias. 613 mandamientos dio Dios en la ley de Moisés. Así que a veces se usa la palabra ley de Moisés para referirse a los mandamientos dentro de los 5 primeros libros. Así hemos completado los 3 usos generales de la palabra ley. Ahora, tomemos este último, que son los mandamientos de los primeros 5 libros. Los 613 mandamientos se podían dividir en 3 categorías: la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral de Dios. Esos son los 3 usos especiales del término ley. Ahora vamos a ver los otros 3 lentes más adentro de los primeros generales. Número 4. La ley a veces se usa para referirse a la ley civil. Dentro de los 613 mandamientos, había muchos que se dieron para regular la relación entre los ciudadanos israelitas. Cómo se deberían de tratar unos a los otros como parte del pueblo de Dios. ¿Está claro? Eran simplemente leyes civiles. Otro grupo de mandamientos eran dados especialmente en lo que respecta a las ceremonias, a los rituales y a los sacrificios que se celebraban. Entonces, a esta parte de la ley se le llamaba ley ceremonial. Incluido dentro de la ley ceremonial estaban lo que antes había sido un principio, fue hecho una ley en Levítico capítulo 12 que se llamaba la circuncisión. Se incluyó en la ley ceremonial. Parte de la ley ceremonial también estaba todo lo que eran las leyes dietéticas. Había animales que se consideraban puros y animales que se consideraban impuros. Los impuros estaba prohibido comer de ellos para los israelitas y los otros no, porque contaminaban ceremonialmente, y otros tipos de mandamientos. Cuando leamos Gálatas nosotros, a modo de paréntesis, el problema que los judaizantes estaban infiltrando en la iglesia era que insistían que los no judíos que se convertían en cristianos tenían que observar la ley ceremonial, o al menos parte de ella, para ser salvos, como circuncidarse y no comer alimentos prohibidos en la ley de Moisés en el aspecto ceremonial. ¿Está claro? Ellos insistían que había que observar parte de la ley ceremonial para ser salvos. La tercera parte de los 613 mandamientos era la ley moral. Diga, ley moral. Ley moral. La ley moral de Dios era el resumen de todos los 613 en 10. Nosotros lo llamamos el decálogo, los 10 mandamientos, y el texto hebreo los llamó las 10 palabras. Y esos son los que nosotros hemos aprendido como los 10 mandamientos. Si usted hubiera sido criado en el esquema católico romano, le hubieran enseñado, cuando fue al catecismo, le enseñaban la doctrina, y esta era la frase que aprendimos de memoria los que fuimos criados bajo ese concepto. Y era: estos son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces esta es la ley moral. Es la ley que debería internalizar cada miembro del pueblo de Dios para relacionarse con Dios y con sus semejantes. Y se resumían en 10. Estos mandamientos, según las Escrituras,
Dios mismo con su dedo los escribió en una tabla de piedra y se los dio a Moisés. Y lo hizo 2 veces, porque la primera vez Moisés quebró las piedras en un disgusto que pasó con el pueblo rebelde. Así que los 10 mandamientos aparecen en la Biblia 2 veces. Son idénticos las 2 listas de los 10 mandamientos. Una de las veces está en Éxodo capítulo 20, la segunda en Deuteronomio capítulo 5. Por eso ese libro se llama Deuteronomio, porque la palabra deuteros significa segundo y nomos significa ley. Significa la segunda vez que les dio la ley, porque la primera vez la quebró. ¿Me entienden? Ok, pero aunque la dio 2 veces, los 10 mandamientos eran idénticos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos según la Biblia? Tanto la Biblia católica como la Biblia protestante dicen lo mismo respecto a cuáles son los 10 mandamientos con base en la Escritura. En la doctrina, en el catecismo católico romano, los 10 mandamientos no coinciden con los 10 mandamientos de la Biblia. Pero aunque tú leas los 10 mandamientos en la Biblia católica, están bien. ¿Me doy a entender? Así que vamos a ir a ver cuáles son los 10 mandamientos en la Biblia según Dios. ¿Está claro? Éxodo capítulo 20. Vayan a Éxodo 20. En Éxodo 23 al 17 encuentras la primera lista de los 10 mandamientos. Y yo voy a tratar de recordárselos de manera sencilla. Los 10 mandamientos según Dios. Aquí se resume toda la ley. ¿Está claro? Vamos por el primero y vamos a tratar de memorizarlos, a ver si lo logramos. Mi meta es que saliendo de esta reunión usted pueda recordar los 10 mandamientos. Número 1, primer mandamiento, Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos además de mí. O en palabras sencillas, no tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses además del Señor. Número 1. Mandamiento número 2, versículos 4 al 6. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellas. Entonces, el mandamiento número 2 se puede resumir así. No vas a inclinarte a las imágenes religiosas, ni siquiera vas a hacerlas. No te vas a inclinar ante imágenes, ni siquiera vas a hacerlas. No te vas a hacer imagen, ni te postrarás ante ellas. Imágenes religiosas prohibidas. Número 1, no tendrás otros dioses. Número 2, no te inclinarás ante imágenes religiosas, ni siquiera vas a hacerlas. Ni siquiera vas a hacerlas. ¿Está claro? Número 3, versículo 7. ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Dios en vano. No vas a usar el nombre de Dios a la ligera. Es un nombre sagrado. Si yo usara el nombre de tu madre para expresar cuando me asusto, ¿qué pensarías tú? ¡Ay, Juanita! Dices, ¿qué pasó? Oiga, pues más respeto, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros somos buenos para usar el nombre de Dios para las cosas sin importancia. Eso está incorrecto. Es un nombre santo, sagrado. No vamos a usar el nombre de Dios en asuntos sin importancia. Es un nombre santo. O sea que olvídense del oh my God y todo eso. Eso no hace honor al nombre santo de Dios. ¿Me entienden? Entonces, y peor, ¿saben que por desgracia en inglés hasta usan el nombre del Señor para insultar? Eso es una cosa horrible. Entonces, número 1, no tendrás otros dioses. Número 2, no te inclinarás ante imágenes religiosas, ni siquiera las vas a hacer. Número 3, no usar el nombre de Dios en vano o ligeramente. ¿Listos? Número 4, versículos 8 al 11. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo... Ahí está todo, ustedes lo pueden leer. Pero básicamente, en términos prácticos, el cuarto mandamiento, según la Biblia, es apartarás un día para el Señor. Eso es todo. Separas un día para el Señor. Y eso incluye para nosotros congregarse, en términos prácticos. Por eso los cristianos nos reunimos una vez a la semana, porque estamos honrando el principio del cuarto mandamiento. Separar un día para el Señor, para adorarlo.
¿Está claro? Número 5, versículo 12, Éxodo 20:12. Honrarás a los padres, a tus padres. Y vaya que dice a tu padre y a tu madre, lo separa, porque eso nos da a entender que hay cierto honor que cada uno de ellos recibe de manera diferente. Y al mismo tiempo, los dos reciben honor de manera igual. Los dos son padres, pero también es padre y madre. Honrarás a tu padre y a tu madre. La palabra honrar significa darle valor, respeto, incluye la obediencia. ¿Ok? Cuando uno es menor de edad, obedece a sus padres. Cuando uno es mayor de edad, los honra y los respeta. No porque sean perfectos, porque el único que tuvo padre perfecto fue Adán. Aparte de él, todos los demás son imperfectos. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Entonces, si tú honras a tu padre nada más porque es perfecto, entonces siempre va a tener una excusa para no cumplir el mandamiento. Pero Dios dio este mandamiento cuando el mundo estaba lleno de padres imperfectos. ¿Sí? Entonces, quinto mandamiento, honrarás a tus padres. Número 1, repaso. No tendrás otros dioses. Número 2, no te inclinarás a imágenes religiosas ni las vas a hacer siquiera. Número 3, no usarás el nombre de Dios a la ligera o en vano. Número 4, separas un día para el Señor, ¿sí? Y te congregas. Número 5, honra a tus padres. Número 6, no asesinarás, porque la palabra hebrea que se usa ahí literalmente significa matar con alevosía y ventaja. No está hablando de que no vas a matar un pollito para hacerte un lonche, no está hablando de no matarás en ese sentido, no está hablando de que a veces las personas sin querer han privado de la vida a un semejante en un accidente. ¿Me doy a entender? No está hablando de que no vamos a matar en absoluto, que es pecado matar para comer, o que está bajo pecado mortal una persona que le quitó la vida a otra por accidente. No está hablando de eso. El término hebreo es muy explícito, es asesinar, es matar con mala intención. ¿Me doy a entender? Entonces, no asesinarás. Ese es el mandato número 6. No cometerás homicidio, pues. Es el versículo de Éxodo 20:13. Entonces, repasemos. Número 1, no tendrás otros dioses, además del Señor. Número 2, no te inclinarás ante imágenes religiosas, ni las harás siquiera. Número 3, no usarás el nombre de Dios en vano. Número 4, separarás un día para el Señor. ¿Ok? Número 5, honra a tu padre y a tu madre, o honras a tus padres. Número 6, no matarás, ¿verdad? No asesinarás. Número 7, no cometerás adulterio. No adulterarás, dicen otras Biblias. Otros dicen no fornicarás. Y el mandato específicamente en hebreo era no cometer adulterio, porque se daba por hecho que las personas no iban a tener relaciones sexuales antes de casarse. Eso se le llama fornicación en la Biblia. La fornicación era penada con la muerte en Israel. Y cuando una persona se casaba, entonces el pecado cambiaba de nombre. Era el mismo pecado, pero cambiaba de nombre. Por concepto ahora se llamaba adulterio. No cometerás adulterio. Esto se puede interpretar para nosotros en términos prácticos de no serás inmoral, no cometerás inmoralidades sexuales en ninguna de sus expresiones. ¿Ok? Entonces, no ser inmoral. Ese sería el número 7. Número 1, no tener otros dioses. Número 2, no hacerse imágenes y postrarse ante ellas. Número 3, no usar el nombre de Dios ligeramente o en vano. Número 4, separar un día para Dios. Número 5, honrar a los padres. Número 6, no asesinar. Número 7, no cometer inmoralidades, no ser inmoral. Número 8, no robar. Facilito, no robar. ¿Ok? Número 8, no robar. Número 9, no mentir. Y número 10, no codiciar. No es lo mismo no codiciar que no tener envidia. Las dos cosas son malas, pero el mandamiento era no codiciar. ¿Y cuál es la diferencia, Luis? Bueno, sentir envidia era enojarse porque le va bien a otro. ¿Me entienden? Enojarse porque le va bien a otro. Envidia. Y la codicia es querer lo que se le ha dado a otro.
Son dos cosas diferentes. Una cosa es enojarme y otra cosa es querer lo que es ajeno. No es el mandamiento no codiciar, no está malo desear cosas. No, Dios no está prohibiendo que tú desees ir de vacaciones una vez al año, comprarte tu carrito. No está prohibiendo Dios que tú tengas ambiciones rectas. Lo que está prohibiendo Dios es que tú quieras especialmente lo que Él ya le dio a otra persona. Eso es lo malo. ¿Me entiendes? Si un joven quiere casarse, pues está bien que quiera casarse, ¿verdad? Que se le haga una muchacha bonita, eso no tiene nada de malo. Lo malo es que quiera especialmente la que ya es esposa de otro. ¿Me entienden? Que quiera ese Mustang de ese, ¿verdad? ¿Por qué no vas y agarras uno del dealer? No, ese es el que quiero. Ese es el pecado. ¿Me entienden? A fuerza es querer lo que ya Dios le concedió a otra persona. Ese es el pecado, la codicia. ¿Por qué? Porque eso va a abrir la puerta, la codicia abre la puerta a muchos pecados. Realmente la codicia a veces es la motivación para algunos de los otros pecados que se hicieron antes. Por ejemplo, ¿qué motiva el robo? ¿Qué motiva el adulterio? ¿Entienden? Entonces aquí Dios está yendo a la raíz del problema, la codicia, ¿no? ¿Se acuerdan? Adán y Eva, el primer pecado, ¿qué fue? Vieron y vio que era fruto codiciable a los ojos. Así es el texto hebreo y en español también, en Génesis 3. Vio que el fruto era codiciable a los ojos. Ya para cuando agarra Eva la tuna, ya, no sé, no era tuna, ¿verdad? Bueno, ahí ponle tu fruta favorita. La Biblia no dice qué fruta era, dicen que era manzana, pero como a mí no me gusta, ¿verdad? Entonces, pues la codicia, ¿verdad? La codicia. Satanás alimentó la codicia en Eva y entonces ella agarró. ¿Y cuál fue el pecado de Satanás? ¿Alguien sabe? Seré como Dios, dice un pasaje de los profetas. ¿Qué era eso? La codicia, ¿o no? ¿Qué quería? La gloria y la alabanza de Dios. Este es un pecado muy serio. ¿Cuál era el pecado de Pablo? ¿Alguien sabe? Porque él era perfecto como fariseo. Pero él confiesa en Romanos, y lo vamos a ver en un rato, él dice, yo no sabía lo que era la codicia hasta que leí el mandamiento, y entonces la codicia es un pecado invisible, pero muy, muy humano. Entonces ya aprendimos, vamos a repasar. Número 1, no tendrás otros dioses. ¿Ok? No tendrás otros dioses, aparte del Señor. Número 2, no te inclinarás ante imágenes religiosas, ni las vas a hacer. Ni aunque sean de Dios. ¿Me entienden? Aunque el mandamiento decía, no te harás imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ni te postrarás ante ellas, porque Jehová tu Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, Dios es muy severo. No te vas a hacer imagen de nada, religiosamente hablando. Ni de mí, dice, ni de mí. ¿Ok? Ahora ya entienden por qué en el catolicismo romano se tuvieron que cambiar los primeros 2 mandamientos. ¿Me entienden? Porque es costumbre de la tradición. Aunque dicen que no se adoran imágenes, ¿qué hacíamos los que practicábamos eso? Nos postrábamos, ¿me entienden? ¿Cómo van a justificar? Entonces, ellos lo que hicieron fue algo práctico. En el catolicismo romano tomaron los 10 mandamientos, quitaron los primeros 2 mandamientos, pusieron otros 2 y el 10º lo dividieron en 2, diciendo que el 9º ahora es no codiciarás la mujer de tu prójimo y el 10º es no codiciarás el bien de tu prójimo. Pero el texto es claro. El mandamiento era no codiciar. Ahora, hagamos un resumen. Observen. De los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con Dios. No tendrás otros dioses, no te harás imágenes y las vas a reverenciar, no vas a usar el nombre de Dios en vano y apartarás un día para el Señor. Todo tiene que ver con el Señor. Estos 4 mandamientos quedan bien resumidos en uno solo. Amarás a Dios con todo tu ser. Y los otros 6 mandamientos, honra a tu padre, no seas inmoral con otras personas, no robes, no mientas, no codicies. Entonces, tienen que ver, no asesines, que me brinqué. Tienen que ver con el prójimo.
amarás a tu prójimo. Por eso, finalmente, el séptimo y último concepto que resume toda la ley, ¿cuál es? Lo que llamamos el gran mandamiento. Mateo, vayan todos a Mateo rápido. Mateo 22 en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22. Versículo 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40, y le voy a pedir a uno de ustedes que lo lea fuerte y claro, el primero que lo encuentre. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Gracias. Ahí está clarísimo Jesús hablando, ¿no? Todo se resume en dos mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios aparece, ese mandamiento en la ley aparecía en Deuteronomio 6:5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo aparece en Levítico 19:18. Nomás para su información. Ahí lo pueden verificar. Así que los primeros 4 mandamientos del Decálogo se resumen en amar a Dios, y los últimos 6 mandamientos se resumen en amar al prójimo. En el catolicismo romano, entonces lo que hicieron es usar estos 2 mandamientos, el gran mandamiento, el primero y el segundo, y los metieron al principio, y así pudieron suprimir el de la veneración de imágenes, y ya dividieron el de no codiciarás para completar los 10. ¿Me entienden? Si tú quieres ser bíblico, pues ahí están en Éxodo. ¿Cuántos saben que yo no escribí la Biblia? Sí saben eso, ¿verdad? Ok, y si les queda duda, váyanse a Deuteronomio capítulo 5 y ahí lo verificarán en la Biblia que ustedes quieran. ¿Está claro? Entonces, habiendo hecho esta aclaración, entonces ya he respondido a la primera pregunta. ¿Qué es la ley? Bueno, la palabra ley dependerá del contexto en el que tú la estés estudiando. Pero normalmente cuando usamos la palabra ley nos referimos a la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya saben cuando hablamos de ley de qué se trata. Ahora, pregunta número 2. ¿Para qué? ¿Para qué nos fue dada la ley? Y la ley se nos fue dada para 5 cosas. ¿Están listos? La ley, Dios nos dio su ley, sus 10 mandamientos para 5 cosas. Número 1, para que los cumplamos. Pues claro que nos dio para eso, si no, ¿para qué? Dios nos dio su ley para que nosotros entendamos cuál es el estándar de justicia, que es una vida justa según Dios. Si Dios nos dice no mentirás, es porque Él quiere que vivamos vidas verdaderas. Si Dios nos dice que no asesinemos, es porque Él quiere que nosotros respetemos la vida, y así con todos los demás mandamientos. ¿Está claro? Lo que Dios quiere es que cumplamos su perfecto estándar de justicia. Nada más que hay un gravísimo problema. Si nosotros queremos usar la ley, cumplir la ley, no solo para vivir en esta vida presente, sino para vivir eternamente, tendríamos que cumplir la ley bajo el estándar divino. Y lo que Dios pide para que una persona pueda salvarse cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios es que cumplan todos los mandamientos y los cumplan siempre. ¿Cuántos mandamientos eran? 10 nomás. 613. A cumplirlos todos, a cumplirlos siempre. ¿Quién puede cumplir eso? Por eso Jesús dijo que el que quiere ser justo, según Dios, entonces sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y dónde dice eso, Luis? De que tienes que cumplirlo todo. Ahí mismo en Gálatas. ¿Quién me hace favor? Vayan a Gálatas ahora. Estamos leyendo Gálatas. Gálatas capítulo 3. Vamos a ver qué dice Gálatas 3. Y otra persona que busque Santiago 2, versículo 10. Gálatas 3:12 y Santiago 2:10. Gálatas 3:12, lo leemos en voz alta. Marcos, ¿lo tienes? Sí.
Gálatas 3:12. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá para ellas, por ellas. Ok. Entonces ahí está diciendo que si alguien quiere justificarse por medio de la ley, tiene que cumplirla. Ahora Santiago 2:10. ¿Alguien tiene Santiago 2:10? Que pueda leerlo fuerte y claro. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todo. Ok. El que cumpla toda la ley, pero quiebre un solo punto, se hizo culpable de todos. Tengo una pregunta para usted. ¿Por qué delito está la gente en la cárcel? ¿Cuál delito? El que sea, ¿verdad? Tú vas a la cárcel y te encuentras a un preso y le preguntas, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Y dice, no, pues yo estoy aquí porque defraudé al fisco, porque evadí impuestos. ¡Wow, qué mal! Y luego volteas ahí al vecino que está comiendo lonche con él y dice, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Por qué estás tú aquí? Y dice, por asesinato. ¿Asesinato? Pues ¿a quién mataste? Dice, a un preguntón. Dice, órale. Entonces, en la misma cárcel tienes a uno por un delito y a otro por otro delito. Tú no necesitas quebrar todos los delitos para parar en la cárcel. ¿Cuántos necesitas quebrar? Uno, una vez. Entonces, ¿quién ustedes creen que será más justo? ¿Dios o los jueces humanos? ¿Captan el punto? Por eso la justificación no puede venir por las obras de la ley. Porque si quieres justificarte por las obras de la ley, tienes que cumplir todos los mandamientos siempre. Aquí en Estados Unidos, que presume de ser una nación justa, te pueden enjuiciar y encarcelar por un delito, pero para que te lo hagan, te lo tienen que comprobar primero. Por eso aquí la gente pues abusa, porque dice, mientras no me agarren, ¿verdad? ¿Hay cámaras en este crucero? No, en este no hay cámaras, dale, ¿verdad? Entonces, aquí la justicia depende de que te agarren, de que te cachen, ¿sí o no? El problema con Dios es que Él sí te cacha. Él sí tiene registro de todo lo que estamos haciendo. Mejor que las cámaras Ultra HD que hay aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces con Él no nos vamos a escapar. Por eso la justicia, si no es por obras, tiene que ser por la fe. Pero estamos aclarando para qué se nos dio la ley. Dije 5 cosas. La ley se nos dio primero para que la cumplamos. Número 2, la ley se nos dio para conocer mejor a Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 12, se nos dice que la ley, el mandamiento, es santo, justo y bueno. ¿La ley de Dios es mala? No, no es mala. Porque es una expresión de Dios. ¿De quién es la ley? De Dios. Por lo tanto, no puede ser mala. A través de la ley, vemos esa ley tan justa y perfecta y nos damos cuenta cómo es el autor de la ley. La ley se nos fue dada no solo para que la cumplamos, sino también para que conozcamos el carácter santo, justo y bueno y puro de su autor. ¿Me estoy dando a entender? Entonces la ley es como quien dice un reflejo, un espejo a través del cual yo veo la gloria del carácter santo y puro de Dios. Pero en tercer lugar, la ley nos fue dada también para que podamos conocer lo que es el pecado. Ya que estamos en Romanos, vayan a Romanos, más bien dicho. Quiero llevarlos a Romanos rápidamente. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Lo tienen? Romanos 7, 7. Léalo, por favor. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido qué es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Antes del día de hoy, algunos de ustedes podrían decir, yo no sabía que codiciar era pecado. Pero hoy que se vayan, podrán estar en desacuerdo, pero lo que no van a poder decir es que no saben. ¿Entienden? Saliendo de aquí hoy ya no van a poder decir yo no sabía.
Pueden decir, no estoy de acuerdo, yo no creo eso, no me importa. Puedes decir lo que quieras, pero ya no vas a poder decir, yo no sé. Porque eso es un regalo que Dios nos da a través de su ley. Nos hace que se nos caigan las escamas. Cuando nosotros no conocemos la ley de Dios, nos sentimos buena gente, ¿o no? Yo soy buena gente. ¿Qué tan buena eres? Oh, si le contara. Pues cuando nosotros le preguntamos a una persona acerca de su espiritualidad, la gente normalmente mide su espiritualidad en función de lo que no hace. Por ejemplo, dice, yo no he matado a nadie, yo nunca he, y normalmente busca a alguien peor que él o que ella para justificar, aquietar su conciencia. ¿No es cierto? Malos los narcos, no, ese sí se pasa. Malos los secuestradores, no. Malo el asesino en serie, ese sí, yo nomás he matado uno. Entonces, casi siempre buscamos a alguien peor para aquietar nuestra conciencia. Pero te tengo malas noticias. La ley dice lo que es pecado. A ver, ¿cuál era el 9º mandamiento? A ver, ¿quién se acuerda? No mentir, no mentir. Cuando alguien lo has cachado que te dijo mentiras, ¿cómo le dice a esa persona? Mentiroso. Pero cuando tú las dices, ¿verdad? Cuando tú las dices, le llamas estrategia, ¿verdad? Pero cuando te las dicen a ti, mentiroso, ¿verdad? Pinocho. Mentiroso, ok. Cuando te roban a ti $1,000, ¿cómo llamas a esa persona? Ladrón, ¿verdad? Pero cuando te roban 100, ¿cómo la llamas? Todavía ladrón, ¿no? Y cuando te roban $1, porque no importa la cantidad, sino el hecho. Entonces, una persona, Dios le ha regalado la ley para que comprenda lo que es el pecado. Ahora ustedes ya saben a través de esos 10 mandamientos lo que es pecado. Pero esto nos lleva a otro problema. Regresen unos capítulos en Romanos. Capítulo 3, por favor. Versículo 20. ¿Alguien me hace el favor de leer? 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo acabamos de ver. Entonces Dios no nos dio la ley para que cumpliéndola nos justifiquemos, porque no la podemos cumplir perfectamente siempre. Sí espera Dios que la cumplamos, pero no podemos cumplirla. El problema no está en la ley ni está en Dios. ¿Me doy a entender? El problema está en nosotros. Está en nosotros. Ahora el 19. ¿Qué dice el 19? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, la ley nos fue dada para que la cumplamos, para que conozcamos a Dios, para que conozcamos lo que es el pecado, pero número 4, la ley nos fue dada también para que conozcamos nuestra culpa. No solo ahora sabemos lo que es el pecado, también descubrimos que no la cumplimos, ¿o no? Por eso dice ahí Romanos 3:19, para que toda boca se cierre. Porque cuando no conoces la ley y te preguntan, ¿tú eres una buena persona? ¿Qué dices? Sí. Entonces te hacen el test de la buena persona. A ver, vamos a ver qué tan buena persona eres. ¿Has dicho alguna mentira alguna vez? ¿Cómo le llamas a los que te dicen mentiras? Entonces, si tú has dicho mentiras, ¿en qué te convierte eso? Mentiroso. ¿Alguna vez tomaste algo que no es tuyo? No. Acabas de confesar que eres mentiroso, ¿verdad? ¿Alguna vez agarraste algo? Sí, pero nada más fue un dulce. Además fue cuando era niño. No importa la cantidad, no importa si te roban $1,000 o te roban $100. Robar es robar, ¿sí o no? Entonces, si alguna vez te quedaste con algo, ¿qué te convierte eso? Ladrón. Pero lo cometí cuando era niño. Ok, entonces te hago otra pregunta. ¿Cómo llamas tú a una persona que comete un asesinato? ¿Cómo? Asesino. Y si el asesinato lo cometió hace 5 años, ¿cómo lo llamas? Nada más asesinado una vez. ¿Cómo lo llamas?
¿Y si lo cometió hace 20 años? ¿Hace 30 años? ¿Cómo se llama? Entonces, si robaste hace 30 años, ¿entiendes? Pero les tengo malas noticias. Ustedes no han mentido una vez, ni han robado una vez. No, ya, párale ya. ¿Ven cómo la ley de Dios nos cierra la boca? ¿No creías que eras tan bueno al principio? Entonces Dios nos ha dado su ley para que toda boca se cierre y todo hombre quede bajo el juicio de Dios. Es el cuarto propósito por el cual Dios nos dio la ley. Voy a repasar, para que la cumplamos, para que conozcamos a Dios, para que conozcamos el pecado, para que conozcamos la culpa. ¿Entienden? Estamos condenados. Si Dios nos juzga con base en su perfecta ley, los 10 mandamientos, ¿cómo te va a encontrar? ¿Culpable o inocente? ¿Cómo? No los escuché. ¿Cómo? Si Dios te da lo que mereces, o sea, ya te declaraste como culpable o inocente. Entonces, si eres culpable y Dios te tiene que dar lo que te mereces, ¿qué te tiene que dar? ¿El cielo o el infierno? ¿Por qué te va a dar el cielo si eres culpable? Por eso dice Romanos 3:19, para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. Y esa palabra juicio que se usa ahí en griego literalmente significa sentencia condenatoria. Por eso algunas Biblias traducen bajo condenación. Por eso Jesús dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Nacemos condenados. Esa es la desgracia de la raza humana. Yo les expliqué y les recuerdo. Si una mujer comete un delito y cuando comete el delito está embarazada, para cuando da a luz, ¿en dónde está? En la cárcel. ¿Y dónde nace el niño? ¿Y qué culpa tiene el niño? No tiene culpa, pero eso no cambia las cosas. ¿Dónde nace? En la cárcel. El hombre que no cumple la ley de Dios está condenado. Lo sepa o no lo sepa, está condenado. Nada más está esperando. Dios le está teniendo paciencia para ejecutar la sentencia, para darle tiempo para que descubra su problema. Y el quinto propósito por el cual Dios nos dio la ley, ahí está en Gálatas. Volvamos a Gálatas todos porque es el último versículo de hoy. Gálatas 3. ¿Ya lo tienen? 24. 3:24. ¿Quién nos hace favor de leerlo? De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Gracias. Ayo. Diga ayo. Ayo significa guía. Explico. En los tiempos bíblicos, algunos tenían esclavos. Los amos separaban un esclavo especial que era inteligente, educado, instruido, y lo ponía a cargo del cuidado de sus hijos. Los hijos eran los herederos del amo. Y el ayo era el instructor de sus hijos. Pero era esclavo todavía, ¿me entienden? Pero tenía autoridad sobre sus hijos mientras eran menores de edad. Así que el ayo tenía poder para incluso disciplinar a los hijos del amo. Y asegurarse que fueran a la escuela. ¿Me entienden? Lo que Pablo está diciendo, Dios nos dio la ley entre los otros propósitos también para que te muestre cuán perdido estás y cuando tú te ves condenado dices, no, estoy condenado, yo no quiero condenarme. ¿Qué hago? Ley, ¿qué hago? Y entonces la ley va a apuntar a la cruz, decir, allá está la solución. Mira, no puedes justificarte por medio mío, ¿verdad que no? No. Te odio, ayo, me disciplinas, me enseñas lo que no sé y me castigas, pero yo estoy obedeciendo al amo. A tu padre. Tu única esperanza es que me hagas caso. Y entonces la ley ha venido a ser nuestro ayo. Cuando un pecador se descubre perdido, lo único que le queda es decir, Dios, estoy perdido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y al buscar, entonces encuentra la ley apuntando. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya no viste que no eres tan bueno como pensabas, tan buena? Ok, aquí te presento. Su nombre es Jesús. Para eso nos dio Dios la ley. Para que vivamos con justicia, pero también para que descubramos cuán perdidos estamos y para guiarnos a Cristo. Entonces,
¿Para qué nos sirve saber esto? Número uno, pues para que conozcas la ley de Dios. Para empezar, deberías memorizarte los 10 mandamientos. Te van a servir para vivir mejor. Segundo, para ser más humilde cada vez que te das cuenta que por más que quieres, vuelves a pecar. Tercero, los 10 mandamientos te ayudan para correr a Cristo cada vez que te descubres imperfecto. Y cuarto, los mandamientos deben de servirte para ayudarle a otras personas que se creen tan buenas para ver su realidad y entonces poderlas guiar a Cristo. ¿Saben? Uno de los problemas principales es que nosotros le queremos guiar a las personas a Cristo sin antes mostrarles cuán perdidos están en sus pecados. Entonces, la ley de Dios, hermanos, es el espejo para ayudarle al pecador a ver su problema. ¿Nunca te pasó que andabas todo mugroso, acá manchado, pero no te viste? Si tú estuvieras la cara tiznada, ¿te podrías dar cuenta? ¿Verdad que no? ¿Qué necesitarías? Un espejo. ¿Te puedes quitar el tizne con el espejo? ¿Eso convierte al espejo malo? No, solo es un espejo. Santiago dice, el que mira atentamente a la perfecta ley de Dios, su reflejo en ella, entonces, ¿entienden para qué es la ley de Dios? Para que descubras cuán mal estás y para que ya sepas cómo estás. Entonces sí, cuando yo me descubro manchado, ¿qué hago? Voy y me lavo, porque ya sé cómo estoy. Cuando el pecador se cree tan bueno, ¿de qué se tiene que arrepentir si es buena gente? Pero cuando vas y con los 10 mandamientos le ayudas, ves sus manchas, pero los 10 mandamientos no le justifican porque sigue quebrándolos. El espejo no fue dado para que se lave, fue dado para que se mire. Cuando el pecador ve su mancha, lo que le queda es ir a Cristo para que Cristo lo lave. ¿Me entienden? Con su sangre, con su sacrificio, con su resurrección, Él nos limpia de nuestro pecado y espera que vivamos cada día de manera más justa. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por tu perfecta ley, los 10 mandamientos. Suplicamos que nos ayudes a tomarlos en cuenta para nuestra manera de vivir y para nuestra manera de anunciar las buenas noticias de Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.